Hola, buenas noches, estimados alumnos. Sean bienvenidos a la materia sí, Psicología General 2. Es una materia teórica, es una materia que, bueno, que yo siento que marca los cimientos, las bases de todo lo que van a hacer en la carrera. Parte de también de yo verlo de esa manera, de verlo como la base de todo, es que, bueno, el plan de evaluación, no sé si ya lo pudieron ver, que lo subí en la plataforma, está bastante dinámico y está también adaptado, bueno, a que le demos un poco de contexto a la teoría. Porque, a ver, a mí realmente no me interesa que ustedes aprendan la teoría o que sepan repetir lo que ya se sabe, sino que sepan la aplicabilidad de lo que están aprendiendo. Por eso, bueno, el plan de evaluación como les dije, bastante dinámico y bastante creativo. Mi idea con las clases es que, bueno, yo las clases las voy dando, quiero que ustedes participen, si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren hacer una opinión sobre algo, lo pueden hacer abiertamente, ya sea por el chat o por audio. Si me lo preguntan, prefiero por audio, por eso de que, bueno, de que tengo que estar bajando la pestañita, quizás entre la presentación, pero bueno, también siempre al final doy un espacio de preguntas. Una cosita más. Vieron que, bueno, que Zoom dura solamente 30 minutos. No me caracterizo por dar clases muy cortas, así que probablemente les tenga que decir que nos salgamos y volvamos a entrar a la sala. Vieron que así es que funciona para bueno, poder reciclar el link. Así que, bueno, igual yo les voy a estar avisando con tiempo. Una vez más, bueno, les doy la bienvenida y bueno, y sepan aprovechar toda la información que les puedo dar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, sea de la asignatura, no sea de la asignatura, sean de las actividades, perdón, de las actividades, siempre pueden preguntarme. Yo siempre estoy por los canales habituales. Lo máximo que duro sin conectarme puede ser 24 horas. A veces me puedo conectar 3, 4 veces el mismo día, así que no se preocupen que siempre que me escriban, ya sea por el foro o por privado, van a tener respuesta pronta. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase, que bueno, que va a estar entretenida. Me voy acá. Ya va, que siempre al principio se pega un poquito. A ver, perfecto, creo que ahí ya. Genial. Bien, entonces, antes de empezar todo, quiero hablar un poquito del plan de evaluación. Como bien saben, son 4 actividades sumativas. Primero le puse de nombre estudio de caso, pero acá quiero ser bastante específica. No es un estudio, o sea, no se asusten con el nombre, es más que nada el nombre técnico. Acá lo que van a hacer es básicamente van a elegir un personaje que ustedes quieran. Puede ser un personaje de ficción, de alguna película. Yo les puse de ejemplo, por ejemplo, Batman. Que bueno, y lo que vamos a hacer es identificar los diferentes tipos de estímulos, el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado, si es un estímulo neutro, en ese personaje con un análisis personal. Por ejemplo, en el caso de Batman, bueno, tenemos que Batman le tiene miedo a los murciélagos, ¿verdad? Entonces sería como la respuesta. Entonces, bueno, es analizarlo. Van a elegir el personaje que ustedes gusten, puede ser una persona de una película, de una serie, quizás un amigo, un vecino, la persona que ustedes quieran, pero bueno, detallándolo bastante como les puse en la descripción de la actividad. Luego, en el segundo caso, perdón, la segunda actividad es un poquitín más divertida. Le puse de nombre proyecto especial, pero sería más como una campaña, vamos a decir, una campaña que promueva hábitos saludables, tan creativa como ustedes quieran. El trimestre pasado hubo chicos que, bueno, que me describieron cómo sería una aplicación, por ejemplo, para promover alimentación saludable en niños. Hubo otros, vieron, no sé, bueno, la edad de ustedes, pero ahora esta influencer Isabela Ladera está sacando
un plan de entrenamiento, bueno, para mejorar la alimentación, pero también le agrega un poco de autoestima, ¿no? De la mujer. Entonces, bueno, si quieren crear una campaña saludable para, bueno, promover la autoestima, el tema que ustedes elijan, pero sí que esté acompañado, obviamente, por todo lo que conlleva la unidad 2 que hablamos del condicionamiento. ¿Qué es acá importante? Bueno, perdón, el reforzamiento, si es reforzamiento positivo, negativo o castigo. Así que, bueno, es una manera de hacer aplicable la teoría. Luego, en la actividad número 3 vamos a ver una infografía. Yo siempre uso como referencia el Instagram de Pictoline. No sé si lo siguen o no, es bastante entretenido y a mí me gusta un poco así lo que son las infografías, o cuando me refiero a una infografía me refiero a eso, que es más que nada una imagen en formato vertical donde hay muchas más imágenes que contenido. Entonces, acá lo que van a hacer es elegir un tema del interés de ustedes. Puede ser, no sé, el amor, el trauma, la inteligencia, el constructo en psicología que a ustedes más les haya gustado, el que más les haya parecido entretenido, relevante durante la carrera. Y lo vamos a analizar en la infografía desde tres perspectivas psicológicas diferentes. Así que y bueno, y lo van a representar gráficamente, así que bueno, que les va a ser bastante divertido. Y por último, van a realizar en el último módulo, que vamos a hablar de la Gestalt, lo que vamos a hacer es un análisis crítico, donde ustedes van a elegir una teoría conspirativa que ustedes, o una teoría que más les guste, o averiguar una bueno, que no hayan conocido, capaz una de las que quieran conocer más. Y lo que vamos a hacer es identificar dentro de ese análisis las diferentes reglas de la Gestalt que se están cumpliendo. Igual yo la clase que voy a dar para esa unidad lo voy a hacer yo con varios grupos para que ustedes, o sea, varios grupos, sectas o teorías conspirativas, la clase la voy a basar un poco en eso para que, bueno, ustedes también sepan cómo lo van a identificar después al momento de hacer la actividad. De todas maneras, bueno, toda la descripción de la actividad está dentro de la plataforma. Siempre que tengan una pregunta, pregúntenme 50.000 veces lo mismo, yo no tengo ningún problema. Como les dije al principio, yo siempre estoy conectada en la plataforma, así que me pueden preguntar varias veces lo mismo, que bueno, yo con mucho gusto les contesto. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase de hoy, que es bastante llamativa. Vamos a hablar sobre el condicionamiento inhibitorio, o realmente traducido, cómo aprendemos a no reaccionar. Em, Creo que no me presenté, así que bueno, voy a aprovechar el momento. Mi nombre es Doriana Padilla, soy psicóloga, tengo 10 años de graduada, ahora bueno, soy docente universitaria, pero donde me especializo realmente o a lo que yo me dedico es a procesos de duelo. Trabajo con mamás en duelo que hayan tenido pérdidas perinatales, y aparte perinatal habla de todo, quizás una pérdida de un bebé en el embarazo o durante el primer año de vida. Ese es mi fuerte. Sin embargo, bueno, como todo, trabajo en todos lados un poquito. Eh, si surge, ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la clase a medida que la voy dando, ya saben, como les dije, pueden preguntarme, que bueno, que la detengo para sacar de dudas. Quería empezar la clase con un video porque siento que nos va a servir como punto de partida. Eh, Nos va a mostrar una interacción entre dos personajes y bueno, y quiero que, bueno, que la puedan observar. A ver qué opinan ustedes. ¿Ya terminaste? Gracias. Pienso que fue. Tienes que ser lindo con Penny. Pienso que ofrecerle un chocolate cae dentro de. Sí, es cierto, pero se convierte en cierto. A mí me invitó el. O sea, no me siento lugar.
Igual ahí, bueno, el video es un poquito más largo, pero realmente eso era lo que quería que pudieran ver. Básicamente lo que acabamos de ver es una aplicación de condicionamiento, ¿no? De, bueno, si haces cierta actitud, tienes una recompensa. Eso es lo que ustedes habrán visto en General uno o es el foco que siempre nos dan en clase, como cómo aprendemos a hacer algo y de qué manera reforzamos o extinguimos esa conducta o de qué manera la hacemos. Pero hoy realmente con la clase de hoy vamos a ir más allá, vamos a aprender qué ocurre cuando el organismo o nosotros aprendemos a no reaccionar o a no prestarle atención a estos estímulos aunque hayan sido positivos en algún momento. Entonces, bueno, para ello tenemos que hacer como un paneo de lo que sabemos hasta ahora de lo que tenemos. Primero, ¿qué es el estímulo incondicionado? Bueno, el estímulo incondicionado es el que provoca una respuesta natural sin necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, la comida que provoca salivación. Si todos los días tú pasas por una panadería que huele rico, y en algún momento compras algo, que compras un pan dulce, en algún momento vas a pasar por allí, tu cerebro se va a acordar de que, bueno, de que el pan de allí es rico y además, en cuanto empieces a olerlo, bueno, vas a empezar a salivar. Eso es un estímulo incondicionado. Saliva sin necesidad de que tengas que pensar en ello. En segundo lugar, tenemos una respuesta incondicionada, que es una reacción automática ante el estímulo incondicionado. Aquí sería más bien, bueno, empiezo a salivar antes de pasar por la panadería, porque sé que en la panadería siempre huele rico y, y sé que, bueno, que me gusta el pan que venden allí. Luego tenemos el estímulo condicionado, que es un estímulo que inicialmente fue neutro, pero que tras repetidas asociaciones con el estímulo incondicionado adquiere la capacidad de provocar una respuesta. Por ejemplo, en este caso, el sonido de una campana. Y por último tenemos la respuesta condicionada, que es una respuesta aprendida que ocurre ante el estímulo condicionado. Por ejemplo, esta salivación ante la campana. Esto básicamente es un poco lo que pudieron haber visto ustedes en General uno, es un poco nuestro conocimiento general. A ver, denme un segundito. Ah, perfecto. Bien, en este momento ustedes tienen frente a ustedes dos escenas que, bueno, que parecen similares, pero realmente representan dos procesos de aprendizaje totalmente distintos. Eh, a la, a la izquierda, que justo escribí en el chat y me perdí. Tenemos el condicionamiento excitatorio, donde el estímulo condicionado predice la presencia del estímulo incondicionado y genera una respuesta condicionada. Sin embargo, el condicionamiento inhibitorio, en este caso, el estímulo condicionado predice la ausencia del estímulo incondicionado y por ende se suprime esa respuesta. Básicamente se los voy a traducir. El perrito, cuando le tocan la campana, si saben que va a tener comida, ya, lo que pasa es que acá se los voy a señalar para que puedan verlo. Este condicionamiento viene con este perrito. Y este perrito va con este concepto para que nos podamos entender un poquito. Si tocas la campana y le das la comida al perrito, bueno, el perrito se va a emocionar cada vez que suene la campana. Sin embargo, si tocas la misma campana y ya no le das comida, va a haber un momento en que aún sonando la campana, bueno, el perrito no va a tener ninguna respuesta. Esto hablando de perritos. Entonces, ¿qué hizo el perrito en ese momento? Aprendió a no reaccionar. Entonces, un perro puede aprender. Ese es nuestro punto de partida hoy. Entonces, tenemos que ir a que el condicionamiento inhibitorio sí es un tipo de aprendizaje
en el que el organismo aprende que un estímulo específico indica que no ocurrirá el estímulo incondicionado y que por tanto este sujeto aprende que no debe emitir ningún tipo de respuesta incondicionada. Básicamente, ¿qué pasa acá? Bueno, primero se establece una asociación entre el sonido de una campana y la comida, y esto le genera una respuesta condicionada, que sería el perro salivando. En este caso tenemos, bueno, el sonido de la campana, que vendría a ser el estímulo condicionado excitatorio, se presenta repetitivamente junto con la comida, que sería un estímulo incondicionado hasta ese momento, y que va a provocar esta respuesta en el perrito. Sin embargo, vamos a introducir una luz, que va a ser un estímulo condicionado inhibitorio. Lo vamos a presentar junto con la campana, pero sin la comida. ¿Qué va a pasar? Bueno, que el perro va a aprender que cuando la luz aparece junto con la campana, no va a haber comida y por tanto no va a salivar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, básicamente el aprendizaje en sí no desaparece, sino que se modifica. En este caso, el perrito aprende no solamente a ignorar el estímulo, sino que lo va a empezar a interpretar de forma distinta. La luz en sí es la que se va a convertir en el estímulo condicionado inhibitorio. ¿Por qué? Porque va a predecir la ausencia del refuerzo. Esto en clínica, además, cuando vamos a psicología, tiene implicaciones importantes, porque imagínense, por ejemplo, una persona que ha aprendido a asociar ciertos contextos con ansiedad, por ejemplo, cada vez que voy a un hospital me da miedo, cada vez que voy a un hospital me da ansiedad. Si luego aparece un nuevo estímulo que le predice que no va a haber amenaza, ese estímulo claramente puede inhibir esa respuesta ansiosa. Entonces, en procesos terapéuticos, esto para nosotros es clave, sobre todo en procesos de sensibilización para traumas, manejo de fobias o, bueno, regulación emocional. Entonces, de alguna manera, aprender a que no va a pasar nada también es un tipo de cambio de conducta. Entonces, vamos a detenernos en cuatro funciones, en cuatro diferencias claves entre el condicionamiento excitatorio y el inhibitorio, para que, bueno, hablemos el mismo idioma. Primero, ¿qué predice el estímulo condicionado? Bueno, en el excitatorio anticipa que el estímulo incondicionado va a aparecer, mientras que en el inhibitorio anticipa que no va a ocurrir. En el segundo lugar, ¿qué ocurre entonces con la respuesta? Bueno, en el condicionamiento excitatorio la respuesta se activa, mientras que en el inhibitorio, por el contrario, la respuesta se va a suprimir. Bueno, ¿y cuál es la función adaptativa de cada uno? Bueno, el condicionamiento excitatorio lo que va a hacer es que va a preparar al organismo para actuar, lo va a preparar para que algo suceda. Mientras que el condicionamiento inhibitorio lo que hace es regular o inhibir la acción, o sea, regular o inhibir que lo que suceda vaya a suceder. Acá, bueno, el ejemplo que acabamos de ver, campana, comida, causa salivación, pero en este caso al agregar un estímulo como la luz, campana significa no comida, por tanto, no salivación. Bueno, profe, pero ajá, pero esto yo no lo estoy entendiendo mucho. Deme ejemplos más reales porque no entiendo. Bueno, en pocas palabras, ¿qué es el condicionamiento inhibitorio? Es un tipo de aprendizaje en el que el organismo aprende a suprimir una respuesta porque ha identificado que cierto estímulo predice que no ocurrirá lo esperado. Por tanto, bueno, en lugar de reaccionar automáticamente, el sujeto o el organismo va a modular su conducta y no responde, bueno, porque ya aprendió que ese estímulo señala la ausencia de lo que antes provocaba una reacción. Básicamente, entonces, no es que no perciba el estímulo, él está viendo el estímulo. Tampoco es que lo esté ignorando, porque no lo está ignorando, sino que ha aprendido que no tiene que responder. Y eso implica ajuste, implica memoria y implica también experiencia. Entonces, en lugar de reaccionar automáticamente, el sujeto lo que hace es reconocer que ese estímulo, bueno,
va a señalar eso, la ausencia de lo que antes le provocaba reacción. Pero en sí, el condicionamiento inhibitorio, y lo que tenemos que ir sabiendo hoy, es que es un aprendizaje adaptativo. O sea, lo usamos inconscientemente para podernos adaptar y mantenernos dentro de nuestro entorno. Entonces, vamos a salir del laboratorio y vamos a mirar tres situaciones cotidianas donde aparece este condicionamiento, bueno, sin que lo notemos, porque a ver, es algo que aparece y no nos damos cuenta en primera instancia. Entonces, en la primera escena tenemos un estudiante en clase que, bueno, que antes la voz elevada del docente y una expresión de regaño, bueno, le provocaba alerta, incomodidad, silencio, está incómodo porque, bueno, sabe que está molesta la docente. Pero ahora, bueno, el tono es calmado, la mirada es neutra. Entonces el estudiante ha aprendido que no habrá regaño y por tanto, bueno, no está alterado. En otro caso, o otro ejemplo, tenemos un niño en casa que, bueno, que antes el sonido de pasos le generaba miedo porque era anticipación de castigo. Bueno, mi papá está llegando batiendo las llaves, eso significa que está bravo. Pero ahora esos pasos vienen acompañados de risas, por tanto el niño aprende que no hay amenaza y por tanto no se asusta porque sabe que esa combinación, bueno, no anticipa ningún castigo, no lo vienen a regañar. Otro ejemplo, tenemos, bueno, un trabajador que está en la oficina. Antes, cuando el jefe lo llama con tono molesto, bueno, le provocaba nerviosismo. Ahora, si este llamado es amable, el tono es normal, el trabajador ha aprendido, bueno, que no va a haber crítica y por tanto no se pone nervioso. Entonces, inhibe una respuesta, inhibe una conducta. Entonces, en estos tres casos hay algo en común, que el sujeto va a modificar su conducta, bueno, porque ya aprendió que el estímulo no anticipa una respuesta negativa como lo hizo en algún momento. Entonces, el condicionamiento inhibitorio ocurre cuando una persona ha aprendido que un estímulo que antes anticipaba una consecuencia relevante, bueno, ya no lo hace. Y por tanto, deja de reaccionar. Entonces, esto es una forma de aprendizaje que modula la conducta. ¿Qué nos hace o qué nos ayuda a nosotros, en qué nos beneficia como humanos? Bueno, nos permite el control emocional, la adaptación social y además la regulación de impulsos. Tenemos también que, bueno, que cuando hablamos de funciones inhibitorias, de condicionamiento inhibitorio, no estamos hablando de que, bueno, de que alguien se aguante y ya, que, ay, bueno, no tiene que, basta con que, bueno, que no reaccione, no, acá realmente, y tampoco es algo inconsciente, sino en el ser humano, o sea, partiendo ya de que ya dejamos hablar del perrito, estamos hablando de las personas. Cuando hablamos de inhibición, no tenemos que quedarnos solamente en pensar que, bueno, el perrito no está haciendo nada, sino en adultos implica que es una función ejecutiva compleja, o sea, la inhibición es una función ejecutiva que involucra procesos cognitivos, emocionales y motores, o sea, es un proceso que incluye varias cosas, no es nada más algo que sucede y ya. Según el modelo de Diamond y Miyake, la inhibición forma parte, como les dije, de un conjunto de habilidades cognitivas llamadas funciones ejecutivas. O sea, tenemos diferentes funciones ejecutivas que parten de la inhibición. Por ejemplo, la inhibición conductual, que es la capacidad de no emitir una conducta que antes era automática. Por ejemplo, si un estudiante solía alterarse ante la voz elevada de un docente, pero ahora frente a un tono calmado y una mirada neutral, no reacciona, no es que ahora es indiferente, sino es que ha aprendido que en ese contexto ya no hay amenaza y por tanto modula su respuesta. Por otro lado, tenemos la inhibición cognitiva, donde es mucho más suave y que es la capacidad de suprimir pensamientos irrelevantes o distracciones o interferencias internas. Por ejemplo, bueno, ahorita ustedes están escuchando la clase y quiero creer que están ignorando el celular porque, bueno, están prestando atención. Capaz
no porque no les interesa lo que está pasando en el teléfono, sino porque han aprendido a priorizar la tarea, a sostener el foco y a elegir qué pensamiento seguir y cuál dejar pasar. Esta forma de inhibición es clave en procesos de atención, de planificación, de toma de decisiones y obviamente de manejo del estrés. Luego tenemos en tercer lugar la inhibición motora, que es el control de los impulsos físicos sobre los movimientos que surgen. Por ejemplo, cuando una persona no responde físicamente ante una provocación verbal, bueno, me provocó, me está gritando y bueno, ya yo no reacciono violentamente, le quiero meter un golpe. Ese es el tipo de inhibición motora. No porque, a ver, no porque no sienta nada, no porque no esté molesta, sino porque se ha desarrollado la capacidad de contener la acción, de posponer la reacción y de elegir cuándo y cómo responder. Y estas tres formas de inhibición no corresponden a rasgos de la personalidad, sino que son habilidades cognitivas que obviamente son entrenables. Se desarrollan además con cada experiencia, con intervención y siempre bajo un contexto. Y bueno, y para que esto suceda son fundamentales para la autorregulación emocional, para la adaptación social y para el manejo de impulsos. Por último, bueno, tenemos la resistencia a la interferencia, que es evitar que estímulos externos nos alteren el foco, que es clave también. Cualquier cosa que suceda alrededor, no puedo porque yo estoy fijado en mi meta y en lo que va a suceder. Entonces, en términos clínicos, que esto suceda, lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando, es que hay una madurez cognitiva suficiente, que tiene flexibilidad cognitiva y que además es una persona, bueno, que está desarrollando o desarrolló sus habilidades cognitivas de forma adecuada. ¿En qué nos ayuda la inhibición como sujetos? Bueno, lo que hace es permitirnos regular nuestra conducta, posponer gratificaciones y que actuemos de forma reflexiva en lugar de impulsiva. O sea, esto es realmente lo que nos separa de ser el perrito azul que vimos al principio. Ahora quiero que veamos este video y bueno, y podamos discutirlo un poquito. Ofensiva que tenga una regla de funcionar. No puedo ser el único que una falla de su plan de juego. Pero que si lo considera un segundo, entenderá que debe cambiar algo. Bueno, lo que acaban de ver es una escena de Malcolm in the Middle, que aparte es graciosísima, pero más allá del chiste, podemos ver que es una expresión directa de lo que realmente ocurre cuando, en casos de neurodivergencias, hay una alteración del sistema de inhibición. Básicamente, este personaje que está dentro del espectro autista, según los creadores, creo que es Asperger el diagnóstico que le habían dado, no logra suprimir una respuesta verbal que, bueno, que vemos que todos los demás se inhiben. El entrenador está hablando, el grupo está en silencio, por tanto hay una norma implícita de respeto. Hay que respetar lo que está diciendo el profesor en ese momento. Pero bueno, él interrumpe con una frase que revela su verdadero pensamiento crítico. Pero que para nosotros como psicólogos lo primero que vemos que es una falla en el control de impulsos. Él dice algo así como, es imposible que aquí nadie le diga que hay una falla en nombre del plan de juego. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay procesamiento cognitivo? Sí, él está detectando que hay una falla en el discurso del entrenador. ¿Hay juicio? Sí, claro, porque evalúa que lo que se está diciendo, lo que está diciendo el entrenador no tiene sentido, pero no hay filtro. Entonces no logra inhibir la respuesta, no logra esperar, no logra contener, no logra calmarse. Entonces no es que no entienda la norma o sea, no es que esté faltando de respeto, es que su sistema ejecutivo no logra sostener la pausa mucho tiempo. Y esto es clave para que, bueno, podamos entender cómo se manifiestan las neurodivergencias en contextos sociales, porque no se trata en sí de mala conducta, sino se trata de un nivel de procesamiento cognitivo diferente,
tienen un tipo de regulación alterada, se alteran estructuras, eh, quizás estructuras que funcionan con otro ritmo diferente. Entonces, no es un tipo de agresión ni falta de respeto, ni es que le falta mano dura, sino que realmente vemos que hay una función neuropsicológica que está comprometida, que es el comportamiento inhibitorio. Así que bueno, creo que todos hemos tenido algún ejemplo de por lo menos algún amigo, compañerito conocido que hemos visto que sí, que bueno, como que no se puede mantener callado. Bueno, está fallando su control inhibitorio. profesión. Ahora, las señales de seguridad en el entorno cotidiano. Acá me pareció importante que podamos hablar de un tema más abierto, porque hasta ahora hemos visto, bueno, cómo aprendemos que algo va a pasar, pero en nuestro día a día pasamos la mayor parte del tiempo detectando señales que nos dicen que algo no va a pasar, lo cual realmente nos permite relajarnos y digamos que de cierta manera ahorrar nuestra propia energía o nuestro nivel de energía cognitiva. A esto le vamos a llamar señales de seguridad. Por ejemplo, el cartel abierto en un comercio, si vemos una tienda con las luces apagadas, que es el estímulo condicionado, la respuesta sería, bueno, ni siquiera intentar entrar, porque, bueno, claramente está cerrado. Pero si vemos el cartel de abierto, que es el inhibidor, este inhibe nuestra expectativa de encontrar la puerta cerrada, o sea, sabemos que va a estar abierta. Otro ejemplo que tenemos es un semáforo en verde, el semáforo de peatón en este caso. La calle con autos en movimiento es un estímulo que normalmente nos activa una respuesta de alerta. O sea, vemos que los carros van y vienen, automáticamente sentimos alerta. Sin embargo, este semáforo en verde funciona como un inhibidor condicionado, porque nos va a predecir la ausencia de riesgo de ser atropellado en ese momento. Bueno, estoy hablando de contextos normales, bien sabemos lo que pasa a veces con las motos, pero bueno, era un ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, el icono de modo avión en el celular, que, que si bien el celular es un estímulo que usualmente predice notificaciones, al activar el modo avión, sabemos bueno, que este se convierte en un estímulo inhibitorio. Nos informa que aunque el teléfono esté ahí, no va a haber sonidos, ni va a haber estímulos, ni llamadas entrantes. Entonces, aprender estas señales nos permiten dejar de estar nosotros en alerta constante, nos permite a nosotros como seres humanos podernos relajar. Y el organismo utiliza esto para saber cuándo puede apagar los sistemas de respuesta y simplemente estar tranquilo. O sea, el sistema inhibitorio además nos ayuda a poder estar relajados dentro de nuestro entorno. Por eso les dije que era una función adaptativa. Y bueno, ¿y por qué el cerebro se toma la molestia de aprender qué estímulos inhiben a otros? Bueno, como les dije, es una cuestión de todo se reduce en economía. Entonces no podemos, imagínense, vivir reaccionando a todo. Y es justamente el condicionamiento inhibitorio, es el filtro que nos va a permitir ser selectivos sobre qué reaccionamos y qué no. Vamos con un poquito de contexto. Por ejemplo, en el humor. Si tenemos un amigo que suele ser muy serio, que es nuestro estímulo condicionado, y hace una carita específica o algo, esa mueca actúa como un inhibidor, porque nos indica que lo que dirá a continuación no es una ofensa real, sino es un chiste o un sarcasmo. Por ende, la respuesta de molestia que podamos sentir se va a inhibir gracias a esta señal contextual. Otro ejemplo puede ser las rebajas en el supermercado. Ver un producto caro, bueno, puede inhibir nuestra conducta de compra, pero si la etiqueta tiene una etiqueta roja que dice 50% de descuento, esta actúa como un inhibidor de esa respuesta de evitación de gasto y va a predecir la ausencia de un precio alto, lo que va a liberar esa conducta de compra. A ver, ya que tengo un comentario. Los teatros individuos que tienen un cerebro que funciona diferente a otro ritmo, no tienen filtro. De hecho, tienen compromisos emocionales que deben aprender a trabajar. Sí, sí, claro. A ver si puedo ver por acá tu nombre. Edwin, sí, perfecto, Edwin. Sí, sí, justamente.
Yo soy neurodivergente y tengo un hijo neurodivergente y mi mamá es neurodivergente, entonces estoy bastante familiarizada por el tema. Por eso siempre que puedo encontrar un huequito para explicar un poquito las neurodivergencias o en qué aplica las teorías que estamos aprendiendo justamente con las neurodivergencias lo uso, porque siento que es clave no solamente para nosotros ese conocimiento a nivel psicológico, clínico, sino también como sociedad. Necesitamos psicoeducarnos más nosotros para poder trabajar e integrar a la sociedad los neurodivergentes. Bueno, y tengo por último, para darles de ejemplo, las señales de autoridad versus confianza. En este caso, por ejemplo, en un entorno de aprendizaje, si y vemos que, bueno, que llega una profesora y se quita el blazer, ¿no? Y bueno, y se sienta más relajada en el escritorio, esta señal física puede actuar como un inhibidor de respuesta de esa distancia formal que debo tener con ella. Entonces, el estudiante aprende en ese momento que la respuesta de formalidad ya no es tan necesaria. Entonces, en resumen, con todo esto, la inhibición no es un proceso negativo, sino es un proceso de precisión que nos va a permitir saber exactamente cuando una regla o cuando algo deja de aplicarse o cuando un resultado esperado ya no ocurrirá, permitiéndonos a nosotros como organismos ajustar nuestra respuesta al contexto que está sucediendo. Em, Así que bueno, como pudieron notar, la inhibición es realmente lo que nos permite a nosotros ser seres funcionales y no máquinas de reacción, lo que nos diferencia del perrito azul. Entonces, bueno, para concluir, básicamente, ¿qué podemos decir? Bueno, primero que como futuros psicólogos es fundamental que comprendamos que el condicionamiento inhibitorio no es solo un fenómeno que va a pasar en el laboratorio, que pasa con el perrito, que es bueno, lo que vemos en la teoría, lo que nos dicen en todos lados, no, eso sale del laboratorio porque es una herramienta que nos va a permitir entender cómo se regula la conducta humana en contextos, bueno, en la vida cotidiana, en la neuropsicología, en la educación, en la calle, cómo los seres humanos reaccionan frente al mundo o no, porque realmente aprender a no reaccionar ante ciertos estímulos implica que, bueno, que el cerebro ha detectado que ya no hay una consecuencia relevante. Entonces, este tipo de aprendizaje además es la base de procesos más complejos como el autocontrol, la autorregulación emocional, la inhibición de impulsos y además la toma consciente de decisiones. Ustedes se van a dar cuenta cuando, bueno, sé que ya están haciendo prácticas, pero a medida que hagan más prácticas y tengan ahora que tienen este conocimiento, van a ver cómo la inhibición condicionada se manifiesta en pacientes que aprenden a manejar la ansiedad o en niños que regulan la conducta en el aula, que se portan mejor en el aula que afuera, o incluso en adultos que, bueno, se reconstruyen de alguna manera tras enfrentar experiencias traumáticas. Y realmente siento que el condicionamiento inhibitorio, que pocas veces se habla de esta manera, es clave para hacer programas de intervención. Así que lo van a usar siempre. Así que bueno, para finalizar quiero escucharlos, quiero saber qué les pareció, si tienen algo para aportar, si quieren hablar de algo nuevo, qué les pareció la clase. Claro, Edwin, sí es muy importante la prueba de las funciones ejecutivas, obviamente. Las funciones ejecutivas son la base de todo el comportamiento humano y a partir de ahí, bueno, viene absolutamente todo lo demás. Sienten que, bueno, que vieron que es diferente, que siempre les hablan de, bueno, del condicionamiento, del perrito, de la campana, pero que pocas veces se aborda el condicionamiento inhibitorio. Por eso es que a mí me pareció clave que lo habláramos, porque siento que pocas veces se habla y pocas veces uno puede realmente darle un contexto a la información, el saber para qué. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Sí, claro, quedan menos de un minuto, entonces
A ver, Edwin, si quieres, voy a cortar, voy a salir, voy a volver a entrar para que, bueno, no se corte la clase y así te puedo explicar mejor bueno, les puedo explicar a todos un poquito mejor la actividad número 1. Ya se va a cortar.